Bueno, bueno, Evangelio de Juan. Vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 1, y arrancamos haciendo un repaso de lo que hemos estudiado y, bueno, seguimos con lo demás. Bueno, voy a cambiar la palabra verbo en la Reina Valera para, por la palabra palabra. ¿Por qué? Eh, Porque significa lo mismo y para darle otros sentidos, ¿no? O sea, por ahí cuando uno cambia las palabras, también, por ahí capta otras ideas también, ¿no? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por ella fueron hechas, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por ella. Ella, la luz, ¿no? No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por ella fue hecho, o sea, por la luz, ella la luz. Pero el mundo no la conoció. A lo suyo vino, y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él o de ella y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pero pues la ley por medio de Moisés fue dada, por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bien, bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Este, Feliz día de ¿no? este, Hoy estamos grabando, empezamos las grabaciones. Por eso hay que portarse bien. Hay que no, hay nada, depende. Van a quedar todas Todo queda en registrado. YouTube, ¿no? O sea, para quienes por ahí quieran después revisar. Está Juan, Juan 1. Sí, sí, Juan 1. Sí, sí. Bueno, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, recordarnos, les había pedido esta semana que pusieran en el chat algo de lo que habíamos estudiado. Bueno, tuvo como corta la... Tuvo un poquito corta. Aurora, te lo debemos. Eh, bueno, por ahí repasemos nosotros. Eh, Hablamos muchas cosas la vez pasada, ¿no? Particularmente, el énfasis principal lo hicimos en la idea de la tabernaculización, el hecho de que habitó entre nosotros, hizo tabernáculo entre nosotros, lo que significa, ¿qué significa o qué evoca que haya hecho tabernáculo? Evoca al éxodo, al éxodo y la liberación, ¿sí? Al éxodo y la liberación. Recordamos que el tabernáculo es símbolo de liberación porque es lo que es la presencia de Dios en el camino de un pueblo que sale de la esclavitud, ¿no? Eso es el tabernáculo. El tabernáculo no es fijo,
como es el templo. El templo, por el contrario, no es símbolo de liberación, sino es símbolo de centralización y monopolio, ¿no? O sea, cuando el templo se asienta en Jerusalén y se construye el templo, se dice, desde acá, acá vive Dios, y a esta ciudad no se le asalta, esto no se cuestiona, ¿no? Acá está Dios. Tanto así que todos tenían que orar y siguen orando así, con el rostro dirigido a Jerusalén, ¿no? O sea, recordamos la oración de Salomón, esa oración grandilocuente, eh, que quizás hoy no haríamos ninguno de nosotros, donde dice que si todos miran a Jerusalén en sus oraciones y todo, Dios responde. ¿Te acuerdas de esa oración? ¿No? Bueno, esa la pueden después buscar. Está por ahí en la posesión de Jerusalén, ¿no? En su inauguración del templo. El templo viene siendo un estadio posterior al tabernáculo. El tabernáculo, nadie ora en dirección al tabernáculo en el Éxodo. El tabernáculo se mueve con el pueblo, ¿no? Y los va orientando en su camino de liberación. Jesús, por el contrario, Jesús no, bueno, sí, digamos, Jesús acampa entre el pueblo, acampa entre nosotros, hace tabernáculo entre nosotros, porque se entiende que estamos en un proceso de liberación, ¿no? Un proceso de liberación. Hubiera usado otra palabra, pero intencionalmente usó acampar, hizo tabernáculo, ¿no? O sea, pudo haber dicho, vivió entre nosotros, eh, este, hizo una casa entre nosotros, pero intencionalmente el texto usa la palabra del tabernáculo, ¿no? Hizo tabernáculo entre nosotros, lo cual significa que sí o sí tenemos que leerlo en clave de liberación, ¿eh? Entonces la gran pregunta es liberarnos de qué. Y ahí ya tenemos que abrir nuestras mentes y entender de qué tenemos que liberarnos, de qué vino Jesús a liberarnos, qué implica la palabra, el verbo, cuando se acerca al ser humano, liberarnos de qué. Porque si no hubiese sido necesaria una liberación en los tiempos de Jesús y en nuestro tiempo, capaz no se hubiera usado esa palabra, ¿no? Entonces ahí está la cuestión de decir, bueno, a conciencia ya cada uno de nosotros y también quizás comunitariamente tendríamos que pensar, ¿no? ¿De qué tenemos que liberarnos, ¿no? ¿De qué hay que librarnos en esta vida? Ahora, bueno, esto lo vamos a ver en un ratito. Lo que iba a decir ahora, lo veremos en un ratito. Bueno, eso fue, digamos, como el gran repaso, ¿no? Lo principal que dijimos la vez pasada. Y ahora, eh, dice versículo 12, sí, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿no? Habíamos hablado también en la otra ocasión esta cuestión de del el ser engendrados, ¿no? Eh, que no es una cuestión, Jesús no nace por decisión de un varón, que era lo que en aquella época se entendía, que los varones eran los que daban la vida, ¿no? Y que la mujer era simplemente un recipiente para crear el bebé. Bueno, eso no es así acá. Acá no es así. Jesús no nace por voluntad de varón, ¿sí? Ya lo habíamos dicho, que los evangelios de Mateo y Lucas se animan a, versículo 12, 1:12, capítulo 1, estamos siempre en capítulo 1, versículo 12. Jesús se anima, en los evangelios de Mateo y Lucas se animan a despatriarcalizar la mirada
digamos, la vida de Jesús. Es decir, Jesús no tiene un padre biológico. En Jesús, Jesús no es hijo del patriarca, pero Jesús no es patriarcado. ¿Sí? Jesús no es hijo del patriarca, no es hijo del patriarcado. Jesús no tiene un padre que decide que él es el padre, ¿no? Jesús nace por obra y gracia del Espíritu Santo, van a decir eso. Si bien, obviamente, esa es una cuestión teológica, pero el registro interpretativo cristológico es Jesús no es hijo del patriarcado. Jesús no Jair, representa el patriarcado. ¿Eh? Jair, Sí. Jesús podría haber podido ser sacerdote del templo. ¿En qué sentido decís vos? ¿En el sentido de familia o en el sentido de...? No tengo idea porque me puse a pensar, como dijiste, lo del tabernáculo que me encantó y lo otro, el monopolio este del templo. ¿Quiénes eran después los sacerdotes? ¿Seguía atado a una tribu? Claro, claro, eran los sadoquitas. Los sadoquitas eran los sumos sacerdotes, ¿no? Los sadoquitas que pertenecían a la familia de Aarón, ¿sí? Y Aarón, Aarón que pertenecía a la tribu de Leví, ¿sí? O sea, era ya, la familia sadoquita dentro, digamos, del clan de Aarón y Aarón dentro de la tribu de Leví, ¿sí? Jesús, digamos, en ese sentido, ¿cómo se llama? En ese sentido genealógico, Jesús no es sacerdote. Aunque después el Evangelio de Lucas tiene una cuestión extrañísima. Ahí dice que Jesús sería pariente de Juan el Bautista, cosa que lejos de haber sido pariente, pero bueno, lo emparenta, ¿sí? Lo hace pariente de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es hijo de un sacerdote, ¿no? Sacerdote Zacarías, ¿de acuerdo? Zacarías va al templo, está allí porque está oficiando y en ese oficio hay un pero es otra lectura también teológica de lo que es Juan el Bautista de acuerdo a Lucas, ¿no? Recordado que Lucas es un evangelista Entonces, conciliatorio. no son primas, Isabel y... Son parientas, dice, pero eso no se sabe. Ah. Eso no se sabe. Lo que uno sí tiene que leerlo, o sea, el Evangelio hay que leerlo generalmente en claves cristológicas. Y lo histórico hay que irlo encontrando. Y recién cuando ya hay como suficientes elementos como para afirmar una cuestión histórica, ya uno ya la puede mandar, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que Jesús se bautizó. Eso sería histórico, ¿no? Porque eso aparece por todas partes, el Evangelio de Juan lo va a negar. Entonces, cuando es polémico, entre más polémico sea con respecto a Jesús, es más factible que haya ocurrido. ¿Sí? Eso es uno de los criterios. Entre más polémico sea, humanamente hablando, es más factible. Por ejemplo, el caso de la mujer sirofenicia. ¿Sí? Cuando él le dice, no le den a los perritos, esa cosa. Eso, hoy los académicos entienden que eso sí es histórico. ¿Sí? En la academia se entiende que eso sí es histórico. Ahora, la transfiguración no es histórica. ¿Sí? No es histórica. Que Jesús caminó sobre las aguas no es histórico. ¿Sí? Son teologías, son elementos, recursos literarios que los evangelistas usaron para expresar y comunicar ideas con respecto a la vida de Jesús y al mensaje de Jesús particularmente, ¿no? Bueno, que no sea histórico no significa que no sea verdad. Hay que, o sea, a esta altura yo creo que no, eso ya no tiene que ser ninguna dificultad para nosotros. A veces la gente confunde literalismo con realidad y eso es una confusión grave,
bastante grave, ¿no? O sea, lo que sí sabemos es que toda la palabra, todo el texto bíblico es verdad. Eso sí, todo es verdad, pero no significa que haya ocurrido literalmente. ¿Sí? Eso sí, todo es verdad, pero no significa que haya ocurrido literalmente. Bueno, por ejemplo, no sé, el relato de la creación es verdad, pero no significa que ocurrió así. ¿Eh? El relato de Adán y Eva es verdad, pero no significa que existió Adán y Eva. ¿Sí? Esos son, o del diluvio, es verdad, pero no significa que ocurrió una cosa así, que entraron de dos en dos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo que sea verdad no significa que sea literal. Este, bueno, ese es un tema que está bastante bueno. Eso, lo de la inerrancia de la Biblia y toda esa cosa que vino al principio del siglo XX, que tanto mal trajo al cristianismo, y que ojalá nosotros nos hayamos ya sacudido de esas creencias, ¿no? Recordamos que otra vez a veces uso esta recurso también que nos da la Biblia. En alguna parte dice que debemos animarnos ya a comer como adultos y no seguir comiendo como bebés. ¿Sí? Dice consumir alimentos sólidos. ¿Sí? Y no como si fuéramos bebés, ¿no? A veces uno dice, imagínate uno de 40 años, 50 años y comiendo comida de bebecito. Como, a ver, doctora, cómo, claro, psicológicamente, ok, y físicamente, No quiero, porque quiero no tiene los nutrientes suficientes que lo necesitan. bueno, ahí Que se está, mastican. claro, ahí está, Se puede licuar. se puede Pero licuar, claro, ahí está, se hace. exactamente. Entonces, bueno, no somos ya más bebés espirituales, ¿no? Como para seguir comiendo la compota, así, esa cosa. O sea, no somos raquíticos mentales tampoco, nuestro evangelio es decir, tenemos que, en la medida que hemos avanzado tantos años en nuestra vida cristiana, no podemos pensar como si, y leer la Biblia como si fuéramos, nenes en la lectura de la Biblia, ¿no? O sea, por eso hablamos de este tipo de cosas como con cierta, procuramos, digamos, a llegar a cierta adultez. No significa necesariamente madurez, pero por lo menos sí una adultez con respecto a la lectura de la Biblia. Bueno, Pero como vivimos con una familia, hablando en general, sí, de distintas edades, sí. y a veces es difícil. Y bueno, a los nenes se les da comida, se les da comida de nenes y a los adultos comida de adultos en la misma familia. Sí, es difícil, sí, puede ser. Claro, claro, sí, sí, bueno, está bien. Eh, no te vayas, Pau, por favor. ¿Qué ibas a decir? ¿Ibas a decir algo? Se te olvidó. Bueno, listo, no importa. A ver, parte de la verdad. Ahí está, todo bien. Bueno, tenete las consecuencias. Viene con lo suyo. Bueno, volviendo entonces a lo que estábamos diciendo. Versículo 12. Versículo 12. Eh, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué es creer en su nombre? A ver, vamos a ir dilucidando estas expresiones, dilucidando, digo yo, hablando entre todos. ¿Qué es creer en su nombre? Sí, pero, o sea, ¿qué es creer? ¿Y qué es creer en su nombre? Sí. Ok. Creer en su nombre. ¿Su nombre? ¿Qué es su nombre? Según de acuerdo a lo que significa el nombre en la Biblia. ¿Qué significa el nombre en la Biblia? ¿Identidad? Identidad. Identidad.
Creer en su nombre es creer en su identidad. Creer en su nombre significa creer en su ser, en su persona, en su mensaje. ¿Sí? El nombre en la Biblia es identidad. Entonces, creer en su nombre es creer en esa persona. Esa persona que vino y vivió en este mundo. O sea, acá es donde es lo desafiante. Porque una cosa, cuando el cristianismo se espiritualizó y se fue a la estratosfera, dejó de creer en el Jesús que vino. ¿Eh? Pero acá el mensaje, la idea es creer en el que vino y habitó entre nosotros. Y entonces ahí tenemos que ir a los ojos al Jesús histórico. En ese es que hay que creer, ¿no? Y ahí es donde cuesta creer en ese Jesús histórico. Y entonces, como cuesta tanto creer en el Jesús histórico, porque es demasiado desafiante, entonces, frente a eso, la tentación es mirar al Jesús no histórico, sino al Jesús cristológico, que ese es más conveniente. Pero si creemos en ese histórico, en ese Jesús histórico, entonces somos hijos de Dios. Ahí está. Es cuando creemos en ese Jesús histórico. Ese desafiante, el que no nos gusta, porque el Jesús histórico no gusta. ¿Podés repetir lo de Nemo? Sí, dice Nemo que si creemos en ese Jesús histórico, ese que acampó entre nosotros, entonces ahí somos hijos de Dios. Dice el versículo 12. El 12 dice. ¿Sí? Es ahí, es poniendo los ojos en el Jesús histórico. Pues el Jesús histórico otra vez no, o sea, es muy difícil de aceptar. Porque Jesús histórico fue un ser humano que tuvo asuntos, que estuvo relacionados, o por ser humano, tenía convicciones políticas, religiosas, económicas, sociales, culturales, ecológicas. ¿Sí? Ese Jesús es difícil de aceptar por sus ideas. Porque así terminó. Cuando uno entiende al Jesús histórico, entiende por qué terminó en una cruz. El Jesús cristológico no tiene una explicación la cruz para el Jesús cristológico. Pero cuando uno entiende por qué Jesús murió en la cruz, es porque, o cuando uno se pregunta por qué Jesús murió en la cruz, porque ese Jesús histórico hizo cosas o dijo cosas que no gustaron de ninguna manera. Ese es el Jesús, el que habitó entre nosotros. El que habitó entre nosotros. Y de ese es el que vimos su gloria, su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Y entonces a veces ahí, a veces el cerebro nos puede traicionar y entonces otra vez lo mandamos a la estratosfera. No, la gloria del Padre estaba en ese Galileo que andaba para allá y para acá haciendo preguntas incómodas. En ese nombre es que somos invitados a creer, ¿no? A los que creen en su nombre. Creer en su nombre es decir, es creer en su persona, en su humanidad, en su identidad, en su mensaje, en sus actos, ¿no? En su humanidad, en su humanidad. Creer no es una confesión meramente o una declaración meramente. Yo creo. Allá, abstracto. No. No es una declaración mágica. No es, yo creo en el nombre de Jesús. Decía mi pastor en Bogotá, decía, y sin Salavín todo se solucionó. Sin Salavín, una palabra mágica, ¿verdad? Abracadabra. No. A veces se enseña a creer en el nombre de Jesús como si fuera una abracadabra, ¿no? Es decir, te recibo y te da una declaración de fe, le dijeron, le llamaron, ¿no?
le llamaron, y muchos de nosotros en algún momento habremos seguido la cuestión de la declaración de fe, el abracadabra evangélico. Bueno, eso no es así. No es una confesión mágica, no es una declaración mágica. Creer es una manifestación continua de confianza e identificación. ¿Sí? Creer es una manifestación continua de confianza e identificación. Eso es creer en Jesús. Confiamos en sus palabras y nos identificamos con ellas. De confianza e identificación, y actuamos acorde con eso, ¿no? Que ahí tiene que ver, esa sería, digamos, el resultado de la identificación. ¿Sí? Eso es creer en Jesús. Creer en Jesús no es decir, yo soy evangélico, yo soy católico o yo soy ortodoxo. Eso no es creer en Jesús. Eso es adherir a una religión, que es válido, ¿sí? Pero no es creer en Jesús. Creer en Jesús tiene que ver con acción, con vida. Y creer en Jesús es identificarnos con ese mensaje de Jesús incómodo, ¿no? El mensaje del Jesús que vino a la tierra. ¿Sí? Porque las palabras de Jesús, las que tenemos en el Evangelio, son las palabras de Jesús que estuvo en la tierra. ¿Eh? Y esas son las cuestiones que a veces nosotros pensamos que lo cristologizamos tanto que nos parece que son palabras del cielo, pero son las palabras del Jesús que anduvo en la tierra. Y ahí es bastante desafiante la cosa, ¿no? Bastante desafiante, porque ese Jesús que estuvo en la tierra, el Jesús de Galilea, Galilea de los gentiles, aparte le decían esa palabra, a mí me impresionan, Galilea de los gentiles, es decir, segunda, tercera categoría, ni judíos de Jerusalén, no, los judíos posta estamos en Jerusalén. Ah, acá estamos cerca del templo, templo, estamos más cerca de Dios, ¿eh? Estamos en Jerusalén, y a lo sumo, y los que no llegan a estar en Jerusalén, porque también ahí hay otra de esas, están ahí alrededor de Judea, pero en todo caso acá. Pero de Galilea, Galilea, más allá de los samaritanos, más allá de los samaritanos. Ah, terrible, o sea, fuertísimo. Porque uno dijera, después de Galilea, después de Judea, debería estar Galilea, pero no. Estaban los samaritanos, que eran los enemigos, y detrás de los enemigos, más allá de los enemigos, estaba Galilea. Pues se le decían el Galileo. El Galileo, una forma despectiva, lo más despectivo, el Galileo, ¿sí? El Galileo. O sea, uno hoy con el diario del día después dice el Galileo, qué lindo, y hay canciones de Jesús el Galileo y no, el Galileo era de dónde apareció Galilea, de Nazaret, ¿puede venir algo bueno? Dijeron, de Nazaret, o sea, ¿puede venir algo potable de por allá? No, o sea, de Nazaret, en Judea y en Jerusalén, aparte, tierra de revueltas, de ideas mesiánicas, todo ocurría por allá. Y venían esa gente de segunda mano, venían a Jerusalén, los miraban hasta por el acento se les conocía, hasta por la tonada, ¿no? Y claro, a Pedro le dijeron, ¿qué le dijeron a Pedro? Lo cordobés, ¿no? Claro. A Pedro le dijeron, pero si tu tonada te divulga. Claro, le dijeron, pero si por la tonada. Dice, vos también sos seguidor. No soy seguidor. Pero si por la tonada. Pero yo digo, Sí. perdón, siempre pienso, ¿qué hubiera hecho yo haber estado en ese momento? Oh, Ahora con el diario del lunes sabemos claro. y lo sufrió y todo. Mira, me hubiera identificado con qué grupo, con qué
Y, Qué colectivo. Y sí, porque es también lo que uno venía mamando de su Había que salvar el pellejo. de su casa, ponele, de su, lo que había recibido. Es así. mm, Ahora se nos facilita y así todo, cuánto cuesta, ¿no? Sí, Ver sí, cómo sí. era, pero imagínate sin tener toda esta información que tenemos ahora. imagínate. Mm, La verdad que sí. Depende del lugar que donde, muchas tiene que ver el lugar donde hubiéramos ido ahí. No sé, Imagínate una familia, mitad musulmana y mitad católica. mm. o que hubiera. Por eso ahora es fácil, viste, como se dice, levantar el dedito y decir, hicieron tal o tal cosa mal, pero también hay que, no sé, ¿qué hubiésemos hecho nosotros con esa información, con ese... de matarnos, esto y todo, pero ¿dónde Ojalá estamos que capaz no, de confiar? ojalá que no, pero bueno, Ojalá que no. ojalá que no. Bueno, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense que hemos venido haciendo, no necesariamente un paralelo, pero sí remontándonos a las ideas de Génesis, ¿no? En el principio hablamos, vimos que, bueno, ya el mismo texto empieza con en el principio, ¿no? En el principio era la palabra. Vimos palabra creativa, ¿no? Palabra que se hace concreta. Bueno, el Génesis también arranca así, en el principio. En el principio era Dios. No, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice el Génesis. Y acá dice, en el principio era la palabra. También hablamos, por ejemplo, en la referencia o la mencionamos con respecto al Génesis, la luz, ¿no? Dios crea la luz y acá la palabra es la luz. Allá está la luz y las tinieblas, ¿no? En el día 1, y acá también dice que la luz vence a las tinieblas, ¿sí? Lo dice acá, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el capítulo 1 también tenemos la vida, en el capítulo 1 de Génesis también tenemos la vida de los diferentes animales, y acá también va a decir que en el logos, en la palabra, residía la vida, ¿no? Y acá, mira, dice que el que era la luz en el mundo fue creado por medio de él. Sí, ¿Dónde está? claro. En el 10, en el mundo estaba exactamente la luz, y el mundo fue creado por medio de él o de ella, ¿sí? De la luz. Eh, claro, y en el Génesis, es como al contrario, ¿no? O sea, pues acá le da vuelta, porque acá en el Génesis primero crea todo y después crea la luz. En cambio acá, va a decir, la luz es la que crea todo, ¿no? Es la que crea todo. O sea, de alguna forma revisa el mensaje de Génesis. Y ahora, a lo que voy. A lo que voy. ¿Cómo fue creado el ser humano en el Génesis, capítulo 1? Sí, es decir, ¿qué condición? No, ese es el Génesis 2. En el capítulo 1, a ver, lo sabemos. A imagen y semejanza. A imagen y semejanza. El ser humano fue creado a imagen y semejanza. A imagen no, fue creado a imagen y semejanza. Ahora fijaos vosotros y vosotras, ¿qué nos dice el capítulo 1 de Juan? ¿Qué condición puede llegar a tener el ser humano? Ahí en donde está el versículo que estamos haciendo, el 12. Ah, el 12. ¿Qué condición tiene el ser humano o puede tener el ser humano? Tiene que creer en su nombre para ser. Es del 12, decís. Sí, el 12, ¿eh? Porque si no lo reciben, Sí, no son hechos hijos de Dios. Ahí Tienen está. que creer en su nombre. Sí, para ser hechos
Hijo de Dios. Ahí está, ahí está. En el Génesis, el ser humano es A imagen y semejanza. imagen y Y acá semejanza. hijos de Dios. Y acá, el ser humano ese que es imagen y semejanza puede llegar a ser hijo de Dios. Claro. Hay una superación. Hay una superación. Todos los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios, aun cuando no nos guste. Porque hay quienes no gustan. Porque hay como que seres humanos de segundas categorías. No obstante, de acuerdo a la Biblia, todos somos imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Ahora, a quienes reciben a ese Jesús que habitó en esta humanidad, que hizo tabernáculo en medio de esta humanidad, a quienes creen y asumen y se identifican con su vida y su enseñanza, esos que empiezan a procurar seguir esos principios, se les da la facultad, el poder, la potestad de ser hijos de Dios. Fuertísimo, ¿no? Ujú. Contundente. Contundente. Todos no vamos a ser hijos de Dios. No todos. Los Hijos de Dios son los que creyeron en su nombre, eso sí. abrazan. Todos fuimos hechos a imagen y semejanza. Todos somos imagen y semejanza. Todos. Pero acá hay una superación, una posibilidad de superar eso. Fíjense que habíamos dicho, la creación de Dios en Génesis es insuperable o era insuperable. Era perfecta. Lo perfecto es insuperable. Lo perfecto es insuperable. ¿Sí? Entonces hemos dicho otras veces, la creación de Dios en Génesis no fue perfecta, lo cual no significa que era mala. No, ese pensamiento binario no era perfecta, era incompleta. Era incompleta. Si fuera perfecta, habría creado otro Dios. ¿Sí? Claro, solo Dios es perfecto. La creación de Dios es incompleta, ¿sí? Imperfecta, lo cual no significa que sea mala, de ninguna manera. Incompleto no significa malo. Imperfecto no significa malo. Malo es lo opuesto de bueno, ¿sí? Perfecto es lo opuesto de imperfecto, no de malo. ¿Sí? A veces mezclamos categorías que no, y nos vamos por la mala, digamos, la incorrecta oposición. Y volamos peras y manzanas. Exactamente, exactamente, pero no. Lo contrario de perfecto es imperfecto. Lo contrario de completo es incompleto y lo contrario de bueno es malo. Pero a veces mezclamos, ahí se nos va una cosa con la otra. Lo que Dios hizo fue incompleto, imperfecto. Sí, don Nemo. Creo que está relacionado a lo que estamos tratando de aclarar ahí. En Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Bueno, era imagen y semejanza, era como uno de nosotros. Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Sí. Bueno, ahí tenemos, claro, este que es como, es parecido. Esta porque es un símil. Este es un símil. En Juan no es un símil. Claro, pero acá estamos en la etapa esa de que todos somos semejantes a Dios porque somos hechos a ¿Cómo? imagen y semejanza de Dios. Claro, Y recién ahora, por eso lo que usted dice que era incompleta la creación. claro. Ahora pasa una estadía superior, Nunca se completa. donde Va. creyendo en la luz, en Jesús, vamos a ser hijos de Dios. Claro, exactamente. El ser humano parte de tener imagen, parte de la imagen y semejanza de Dios. Es decir, ¿qué había hecho Dios en el momento de ser el ser humano? En el momento de que el ser humano aparece, ¿qué ha sido Dios hasta ese momento? Vamos a ver si día sexto, ¿no? Aparece el ser humano. Sí.
¿Qué ha sido Dios hasta ahora? Entre el día 1 y el día sexto, ¿qué ha sido? El único dueño, digamos, de todo. No sé O si el- dueño o Existencia, ser. Creador. creador. Claro. Ha sido creador. Luego, la imagen y semejanza es del ser humano consiste ¿en qué es creador? Ah, ok. Porque eso es lo que hasta ahora ha sido Dios. En esos 6 días, lo que Dios ha sido es creador. Ajá. Entonces ahora dice, voy a hacer a alguien a mi imagen y semejanza. Compartir Claro, el entonces, trabajo. ¿qué crea? ¿Qué hace? Otro, digamos, subcreador. Sí, ¿Sí? Porque lo va a hacer a su imagen. ¿Sí se entiende? sí. ¿Sí? Pero Otra vez. ¿de qué va a ser el hombre? Ah, bueno, ahí está. Gran Porque ni pregunta. siquiera Bueno, de un hijo es el solo. bueno, ahí está. Depende de qué Por Dios eso- le por eso tenga que hacer. No solamente hace, Claro, no no sé. solamente crea, sino ¿qué va haciendo Dios también ahí en ese proceso, esos de 6 días? Va mejorando. Va mejorando. Sí, porque va creando los animales. Claro, va mejorando. Va poniendo orden. Va ordenando, va mejorando. Entonces, Ya, el que es ser humano, el que es imagen y semejanza, entonces Dios dice, hasta acá trabajé yo. Claro, porque Dios entra en su día séptimo. Claro. Y entonces ahora es el otro, el que es imagen y semejanza, el que cree como yo, o el que Dios crea como Dios, con esa imagen y esa semejanza, esa imagen creadora, esa semejanza creadora y ordenadora. Ahora el ser humano es el que tiene que seguir mejorando aquello. Y ahí está, en eso es que por eso hablamos del mejoramiento del mundo. El ser humano, a imagen y semejanza de Dios, lo que tiene que hacer es mejorar el mundo. Mejorar lo que Dios hizo hasta cierta parte. ¿Sí? Muy Por bien, eso, no le está yendo. ahí está. Ahí Bueno, está. pero eso ya. Ahí está. Bueno, por Pues eso este digo, es el lo que hombre estamos muy bien hablando, no le el está ser humano. yendo. Como para Claro. cumpliendo lo que Dios Claro, lo puso por a eso- seguir mejorando el mundo. por eso Lo vamos- estamos destruyendo, no lo estamos mejorando. Por eso decimos, la ciencia no se opone a Dios, ¿no? No. O sea, la ciencia es parte de la revelación de Dios porque ayuda a mejorar este mundo. Eso sí Sí. hubo avances, pero no sé si no es más, estamos como el cangrejo. A veces. Para adelante y tres para atrás. Cuando se usa para el bien. Para el bien, exactamente. Claro. Porque ahí está, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí está, Claro. está la figura ahí mismo, ¿no? Alice. Ese versículo fue muy usado en mi época cuando yo era chica, joven, inclusive casada también, porque se llevaba a un punto donde se decía que físicamente, entonces Dios era el Padre y que tenía una imagen, si ya éramos construidos así, Él tenía que ser la misma imagen. Y ahora de repente lo estás dando vuelta, que me parece muy lindo, pero me pregunto si eso significa imagen, porque eso es algo que Dios hace, que nosotros Claro. imitemos, pero esa no es una imagen, ¿o sí? Lo que pasa es que, otra vez, a Dios nadie le vio jamás, dice el Evangelio de Juan. Entonces, lo que es imagen de Dios son las acciones. Y la semejanza son las acciones, porque no hay más nada. Ahora viene, no, de ninguna manera, porque a Dios no lo conocen físicamente, Adán y Eva o el ser humano no lo conocen físicamente en ese momento. Entonces, lo que va a hacer la imagen y semejanza es la imagen y semejanza de las acciones. ¿Sí? La imagen y semejanza es imagen y semejanza de las acciones. Ahora, el Evangelio de Juan va a proponer una superación a aquello que se creía insuperable. ¿Sí? Aquello que se creía insuperable, ahora el Evangelio de Juan dice, se puede superar.
Se puede llegar a ser hijo de Dios. Y acá, entonces, acá es más tremendo. Porque hijo, en el Antiguo Testamento, bueno, más bien en el pensamiento hebreo, ¿qué es hijo? ¿Quién es hijo? O cómo es que se es hijo? Siendo engendrado, naciendo, Siendo engendrado, siendo- y aparte, ¿qué representa el hijo? O siendo adoptado. Hay una cosa O siendo federatoria. adoptado. En el No Antiguo solamente si era engendrado. Sí, pero en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Yair, Sí. no me termina por cerrar alguna cosa. Bueno, estamos avanzando en eso. Todavía no está cerrada la idea todavía. No, pero si yo tengo que imitar a Dios y seguir creando, Dios creó carnívoros que son espantosamente agresivos. Bueno, hay que Entonces, mejorar eso. pero ¿cómo vas a mejorar un carnívoro? Bueno, no sé, se le hace vegetariano, no sé. Ah, bueno, está bien. Sí, O convivir con seres humanos. ajá, Por su tamaño, por su creencia. sí. No. La naturaleza de Dios, de todo, también va depurando un poco la Claro, cosa. la misma evolución, No se escucha nada. la misma evolución, estamos hablando de la evolución. La evolución en la Tierra, la evolución de la vida, la evolución de los dinosaurios, la evolución del Neandertal y toda esa cosa es mejoramiento, ¿no? Va exactamente. Por eso podemos hablar de mejoramiento del mundo, también en lo mismo natural, ¿no? O sea, si Dios hubiera creado, si lo que hubiera Dios creado era estático, estaríamos viviendo en medio de los dinosaurios y toda la cuestión, ¿no? Pero no fue estático. Fue, claro, fue cuestión de ir mejorando. Y bueno, y a eso, y qué sé yo, nos estamos en una época de la vida que quién sabe qué sucederá dentro de 1 millón de años, no sé, no sabemos si es que existimos, ¿no? Quizás no existamos, pero lo que exista dentro de 1 millón de años será muy diferente a lo que es hoy. Sí. La idea de la evolución no contradice a la De ninguna manera. de Génesis incluida. De ninguna manera, de ninguna manera. O sea, cuando digo Adán y Eva son metáforas, ¿no? Adán y Eva son metáforas. Adán y Eva somos todos nosotros. Todos somos Adán y Eva, ¿no? O sea, Adán y Eva no fueron dos personas, allá somos, Adán y Eva es la humanidad. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos a Adán y Eva como la humanidad, entonces no se nos contradice cuando en el colegio, particularmente a los nenes, les van a hablar de las diferentes instancias del ser humano hasta llegar a la actualidad, ¿no? Y todos evolucionariamente los anteriores a nosotros, ¿no? Que es el conflicto que a veces por ahí los chicos tienen en la escuela, que en la iglesia se les da una cosa y en la escuela otra, y entonces al final los chicos adoptan la otra y la Biblia sale. La robótica. Ah, ah, De ahí yo sí, creo que la mayoría lo hemos tenido en el colegio cuando nos hablan de los dinosaurios, quedamos ahí. Pero no hace muchos años en Estados Unidos, en algunos estados se ha prohibido la enseñanza de la evolución. claro. Después ha venido otro gobernador y la vuelve a autorizar que bueno, y eso en el país del norte. Y sí, pasa que por ahí hay lecturas muy fundamentalistas de la Biblia y entonces crean unos conflictos terribles. Crean unos conflictos terribles. Entonces, otra vez, la misma evolución es un indicador de este mejoramiento de la creación imperfecta de Dios, ¿no? Imperfecto no significa malo. Bueno, entonces seguimos.
con Jesús podemos ser imagen de hijos de Dios, ¿no? El ser humano puede ser hijo de Dios. Entonces ahora, el el hijo es el hijo, a ver, cuando decimos imagen y semejanza es un símil, ¿no? El símil es como un como, es una comparación, es como Dios, ¿no? Mismo Nemo lo leyó. Son como nosotros, dijo Jesús, dijo Dios allá en el paraíso. Es un símil. Acá ya no hay símil. Acá es metáfora, ¿no? Metáfora es, por ejemplo, muchas gracias. Otro, muchas gracias. En la metáfora no hay comparación, la metáfora ya es una identificación, ¿sí? Entonces, acá el ser humano es hijo de Dios. Dice, con el logos, con la palabra, se puede ser hijo de Dios. La humanidad llega a ser otra, es una nueva instancia de la humanidad, un nuevo paso de la humanidad. Ahora es el hombre Dios, es el hombre Dios. El hijo, en el pensamiento hebreo, el hijo es la esencia del padre. Isaac es la esencia de Abraham. Isaac es la esencia de Abraham. Jacob es la esencia de Isaac. ¿Sí? Y por eso va así, por eso es tan importante el hijo biológico en ellos allá, porque ese hijo es el que va a llevar la identidad del padre. ¿Sí? En ese sistema. Bueno, acá también, acá se torna de esa manera. El ser humano ya deja de ser imagen y semejanza, el parecido a Dios, el que se puede comparar a Dios, para llevar en sí mismo una, digamos, espero que lo tomemos responsablemente, una especie de divinización, ¿no? O sea, el ser humano es exaltado, exaltado. Y ahí es cuando uno dice, cuando uno nos ayuda a entender, dice, ok, ¿cómo es nuestra relación frente a otro ser humano? Porque ese otro ser humano que por ahí nosotros discriminamos puede llegar a ser tan exaltado hijo de Dios. Puede que tener siempre esto nos ayuda a pensar cómo vemos al otro ser humano. Como un ser humano, por ejemplo, el ser humano que es más malo que nosotros, porque uno siempre es mejor que otro, ¿no? O sea, uno siempre es más bueno que los demás, porque es así. Dejémonos de cosas, pero uno siempre considera que los otros son más malos que uno. Uno es el mejor. Y así es nuestro vocabulario y así lo pensamos. Bueno, ahora, ¿cómo vemos a ese más malo que nosotros? ¿No? A veces lo vemos tan malo que dudamos de su potencialidad de llegar a ser hijo de Dios. Y resulta que dice que no. Ese otro ser humano, si abraza esta identificación con la palabra, con el verbo, con Jesús, ese otro ser humano que es más malo que nosotros siempre, puede llegar a ser hijo de Dios, identificándose con Dios mismo. ¿Sí? El hijo de Dios se comporta como Dios, porque el hijo, exactamente, es la manifestación del Padre. ¿Sí? Isaac es el rostro de Abraham. Jacob es el rostro de Isaac. El hombre Dios, el hombre Dios, que es Jesús y que es quien ha abrazado el nombre de Jesús, se comporta como Dios. Crea, es solidario, vive en amor,
mira con amor, contribuye al mejoramiento del mundo. ¿Cómo veía Dios? ¿Qué ojos tenía Dios para el mundo incompleto? Según Génesis. ¿Qué ojos tenía Dios para el mundo incompleto y para el mundo imperfecto? Que era bueno. Que era bueno. Veía lo positivo en su mundo imperfecto. Qué desafío fuertísimo, ¿no? Porque para nosotros el mundo, lo imperfecto, Siempre vemos lo vemos lo malo, lo que falta. Pero los ojos de Dios en ese mundo imperfecto era bueno. Y cuando ya hizo todo tan imperfecto, dijo que era bueno en gran manera. En gran manera, ¿no? Y descansó, ¿no? O sea, los ojos de Dios para mirar lo imperfecto. Era bueno. Y vio Dios que era bueno. Faltaba muchísimo por hacer, pero lo que vio era bueno. Jair, Sí, ahí tengo problemas con la palabra bueno. Yo creo que en el concepto era, fabriqué algo que por lo menos tiene las herramientas en la mano para seguir haciendo algo. Esa es la parte buena. sí, claro, El potencial. claro. No estoy diciendo que era bueno moralmente, sino bueno, que era bueno Como bien hecho. exactamente, bien hecho. Hasta ahora dice, bueno, listo, esto está incompleto. Vamos en proceso. Vamos en proceso, está bueno. ¿Sabes? Y porque esté incompleto, no significa que esté malo. ¿Sí? Era bueno. Los ojos de Dios para ver. Dios veía lo bueno. A ver, expresa tu conflicto. Que no son la única. Todos estamos conflictuados ahora. A ver. Esto que como que decís que hay dos categorías de personas, una la que no cree y otra la que cree. Bueno, a ver, expresa eso. Me pareció eso, ¿no? Como que decías así, que hay cómo vemos al otro ser humano Ajá. que por ahí, Todavía no creyó. no, vos dijiste que sí, Ah, ok. y que teníamos que verlo como otro semejante a nosotros, todo. Entonces ahí me desglosó. Entonces puede haber otro que no, que si no creyó, lo bajamos de categoría. Pero que no puede tener creyó. potencial No, claro. creyente. Claro. ¿No? Que no crea ahora no significa que nunca vaya a creer. Eso. Eso me parece que yo Claro, entendí, eso. que siempre lo tenés que ver como con la posibilidad de llegar a Claro. creer. Claro. No porque ahora no crea o tenga determinado comportamiento, ya lo bajás de categoría. ¿Entendí eso? Eso era. Pero Gracias. también dijo con ironía de que nosotros nos sentimos mejor que el resto. Claro, Correcto, eso sí. sí, eso es lo irónico cuando uno dice, claro, es que uno siempre es mejor que el otro, que los demás. Creía que todos somos hijos de Dios. El ser humano es hijo de Dios. Todos somos imágenes, semejanza, es desde lo mejor que Dios creó. Es el mejor ser humano que Dios creó. Pero Podemos ser, claro. en el 12. Claro. Claro, porque el Hijo de Dios actúa como Dios. Y en el caso de un budista, cree en Buda, también. Ellos tienen la luz. Claro, a ver, es que otra vez, dijimos la vez pasada, ya te doy la palabra, Alice, no se te olvide la pregunta. Ya dijimos la vez pasada, por eso es que tenemos que tener siempre cuidado con las demás, con todos, y respeto a todos, porque la luz de Cristo estaba en todos los seres humanos, dice ahí, hasta en el budista y en el musulmán, y hasta por allá, hasta en el umbanda, que tanto nos costaría, ¿no? Pero algo de luz hay ahí. Y por eso decimos que cuando evangelizar no es ir a convencer a otro de nuestra religión, eso es proselitismo. No hacemos proselitismo en esta iglesia, ¿no? No hacemos proselitismo acá. No somos proselitistas y no debemos ser proselitistas. Pero lo que sí tenemos que hacer, sí tenemos que evangelizar. ¿Evangelizar qué es? Ir al encuentro de la luz interior de aquellas personas, por poca que sea,
y ayudarla a que brille más. ¿Te acordás que salió la discusión de este Barretier, no sé qué es, el que mató a la chiquita? Ahí Ah, salió el tema de la luz. Le dijimos, pero tienen una luz. Hay algo de luz, aunque sea, porque a veces te cuesta ya. ver esa luz en ciertos comportamientos de personas. Mm. Pero ahí Un donde está, genocida, qué sé yo. ahí donde está la cuestión. Dice, Claro. para cada ser humano, o hay seres humanos que ya está. Esa es la cuestión, ¿viste? Y somos nosotros los que decidimos Que ya está. Eso a Así veces, es subirse al pedestal, como dice Memo. exactamente. Por eso cuando cantamos O sea, el pueblo de Dios, Pero que un es pueblo difícil. especial, Es difícil. Es difícil, Es difícil. difícil. Dura es la palabra, dijo Jesús, ¿no? ¿Quién la podrá escuchar? Dice capítulo 6 del Evangelio de Juan. Alice. Sí. Te El confundió. tema es que se me mezclaron ahora. Lo que sí te rechazo, Yair, es el tema del Umbanda. El Umbanda hasta el día de hoy inicia a las nenas con 6, 7, 8 años, como mucho, y las pone, se las dan al pai, y el tipo lo lleva a un lugar recóndito, las ata al piso de tierra, cucarachas y ratones. A ver, no me digas que ahí hay ninguna luz. No, no dije Eh, que en eso hay luz. no, En no. eso no es luz. Ahora, pero Eso es alguna mucha luz en tiniebla. alguna otra parte de su vida, la hay, la hay. No, la única luz que tiene eso es cuando cocinan una rica feijoada, pero si no, no hay ninguna. Bueno, eso, Entonces eso yo ya es no puedo algo. decir porque nosotros en la iglesia, en la Alianza, recibimos algunas de estas chicas que ya tenían a esa altura, 18, 19, 20, absolutamente traumadas. Así es que Umbanda para mí es caducado. Pero lo que yo Alice, iba a decir era de que, a ver si me acuerdo cómo lo puse, que esto de la perfección, lo que decía Karina Pela, esto de la hijo de Dios, y qué sé yo, creo que el elemento más importante que Dios puso en esta creación es la imperfección, sí, por lejos. La imperfección. imperfección que Sí, tenemos porque es con eso que nosotros seguimos evolucionando. Si fuéramos perfectos, ya no estaríamos acá. exactamente. Bueno, Alice, ¿Qué? si no hubiera nada de valioso, positivo en esas personas, no valdría la pena predicarles, no tendrían esperanza. Pero tienen esperanza porque hay algo valioso en ellas, al menos su potencial. Algo hay. Eso es la luz, algo rescatable. ¿Sí? Porque si no, entonces esas personas no tienen jamás esperanza. ¿Sí? Lo que es malo de por sí, dijimos la otra vuelta, una cosa es decir que la persona es mala y otra cosa es decir que la persona hace el mal. Lo hemos dicho, ¿no? Una Sí, cosa es decir, entonces, ¿son personas que hacen el mal? Sí, pero son personas. Y el solo hecho de que sean personas ya nos, eh, ¿cómo se llama esto? Nos desafía a decir qué hacemos con esas personas que hacen el mal y que hacen mucho mal, pero son todavía personas. Y ahí es donde está la cuestión, ahí es donde está lo rescatable. ¿Sí? Y esas personas hacen mucho mal, pero de vez en cuando hacen algunas cosas que son buenas. ¿Sí? Entonces, esas pequeñas cosas que son buenas son la luz. A eso es lo que me refiero. A esas pequeñas cosas que hacen buenas es donde hay que ir a encontrar a su encuentro para que eso se potencie y que la luz venza a las tinieblas. ¿Sí? Que esas pocas chispas de luz que tiene cada quien, esas pocas chispas de bondad, sean potenciadas. Ahí es donde vamos nosotros. Como mensaje del Evangelio. Bueno, tendríamos que ir. Ahí. Exactamente. Exactamente. Vino Jesús a rescatar lo que se había perdido. A ver, decirlo fuerte acá.
que autorizaron el casamiento entre una niña de 9 años y autorizan por ley a casarse a partir de los 9 años con gente de 40, realmente a mí me cuesta muchísimo ver la luz. Sí, ahora, sí. Ahora, La única que podría llegar a rescatar si me la dejan es a la nena, sí. porque al hombre no lo voy a convencer. Bueno, ahora, ¿qué lectura uno hace también digamos, de los iraníes o de aquellas culturas? Generalmente vemos lo malo, ¿no? Vemos lo malo. Y como no vemos lo bueno, como no tenemos ojos para ver algunas bondades, entonces estigmatizamos y les cerramos el evangelio. Yo creo que ellos no agarraron un evangelio, que es distinto. Porque allá en estos países musulmanes hay mucha seguimiento de cristianos. Y muchos como asesinados. No quieren verlo. A ver, otra vez. Evangelio no es ser religión. No es ser religión. Hay muchas, dice el texto bíblico, que en el reino de Dios entrarán muchos del oriente, del occidente, y todos los evangélicos estaremos con la boca cerrada viendo cómo otros de otras religiones entrarán. No es cuestión de religión. No hay que confundir evangelio con cristianismo, de ninguna manera. ¿Sí? Habrá inclusive muchos musulmanes que viven el evangelio siendo musulmanes. O sea, no lo sabemos, claro, puede ser. Ser cristiano no es lo mismo que haber abrazado el evangelio. Abrazar el evangelio es abrazar el mensaje de Jesús. Y muchas personas habrán abrazado el mensaje de Jesús sin haber conocido la existencia de Jesús. Que eso es lo que nos indica el evangelio. En el reino de Dios entrarán del oriente y del occidente y nos dejarán con la boca cerrada diciendo, ¿cómo es posible? No que se entraba al reino de Dios únicamente por la Alianza Cristiana y Misionera de Belgrano. No. Jesús trasciende las paredes de la iglesia, no es el prisionero de las 4 paredes de la iglesia. La iglesia es apenas no iba a decir herramienta, no quiero decir herramienta porque no es. La iglesia ni mecanismo. La iglesia sirve Lugar de encuentro como los aeropuertos que están. sirve para el reino de Dios, ¿no? La iglesia anuncia el reino de Dios más conscientemente y con mayor responsabilidad porque es la que ha conocido las palabras de Jesús. Bueno, 1 minuto para preguntas, descargos y lo demás. Libro de quejas, Omar. El libro de quejas. Bueno, esa pasividad con que estamos llevando el evangelio o nuestra forma de ser cristiana, no sé cuánto me ayuda con respecto a ver en el otro, en algunos otros. Hoy a la mañana apareció un maometano, un islámico alemán, de origen, no sé, árabe, turco, no sé, hablando de que de ninguna forma la esposa puede salir, y un hombre joven, puede salir de la casa si no le pidió permiso al marido y si no se tapó y se cubrió toda, porque ella es propiedad del marido, que entonces el marido tiene derecho a castigarla. O Pero sea, eso también lo escuchamos en muchas iglesias, Alice. No hace falta ir a los musulmanes. Sí. Eso también está en muchas iglesias. claro, Un poquito más maquillado, pero está, ¿eh? no, O sea, pero claro, pero en esas iglesias todavía tenemos críticas abiertas que le podemos hacer. y Entonces, quizás también. sí, hay O mucho sea, míralo en las redes. El tema es que hay gente donde no veo luz, literalmente, y es más, hay gente no solo que no veo luz y cada vez más acá asusta. seguro que sí, seguro que Entonces, sí. decís, no me los quiero encontrar en la calle
a la nochecita si tengo que venir porque no me los quiero encontrar. Bueno, Eh, bueno, ¿entendés? eso es decisión de cada quien. Eso es decisión de cada quien, ¿no? Pero está el desafío. Una cosa es el desafío y otra cosa es lo que queramos hacer con el desafío. Y Muchas también lo gracias que por podamos esta- hacer con él, ¿no? También, pues no es querer solamente, no lo que podamos hacer, de acuerdo a muchas cosas. Pero bueno, Mil gracias, Yair. Muy buena Alice, opinión. bendiciones. Muchas gracias a vos. Y muchas gracias Igualmente, a todos y y a todas. los papis, feliz día. ¡Feliz día, Tomás! Feliz día a los papis. Eso, a tomar también allá. Del Zoom.